Tú que eres curioso, yo que soy consultor en IA. Esta semana pasó algo enorme. Tan grande que la mayoría no lo vio venir. Meta acabó de anunciar 600.000 millones para máquinas. Microsoft dice que en 2028 habrá 1.300 millones de agentes de IA trabajando automáticamente. Y OpenAI alcanzó 1 millón de clientes empresariales. ¿Eso qué significa? Que la IA dejó de ser una moda. Ahora es dinero, puro dinero. Bienvenido a este episodio donde vamos a desenterrar lo que realmente está pasando, por qué importa para tu negocio y cómo aprovechar que la mayoría aún no lo entiende. Soy Andrés Rey, consultor en IA, mercadeo y ventas, y hoy vamos a hablar de infraestructura, dinero y oportunidades que ya están sucediendo. Vamos, imagínate esto. Meta invierte 1.000 millones. No es un error, no es una proyección, es anunciado. Oficial. En los próximos 3 años. ¿Para qué? Para centros de datos, máquinas, computadoras especializadas en IA. ¿Por qué es importante? Porque esto no es sobre Tech Bro Mood, es sobre dominación. Literal, quien controla la infraestructura controla la IA. ¿Y quien controla la IA? Controla el futuro económico. Microsoft gastó 9.700 millones esta misma semana en capacidad de nube. Amazon está metiendo dinero sin parar. Y la carrera está caliente. La IA requiere poder computacional masivo. Es como una fábrica del siglo pasado, el que tenía las mejores máquinas ganaba. Hoy es lo mismo, pero los equipos son chips y centros de datos. Pero aquí está lo importante. La inversión en infraestructura genera subcontratos. ¿Quién instala eso? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién lo optimiza? Consultores, empresas de ingeniería, especializados. Como Cognizant, una de las firmas más grandes de consultoría, acaba de adoptar Cloud de Anthropic para 350.000 empleados internos. ¿Es el patrón? La inversión en infraestructura genera trabajo calificado. Oportunidades para consultores, para especialistas, para gente como tú que entienda IA más negocio. 1 millón. Eso no es 1 millón de usuarios que bajaron una app. Es 1 millón de empresas pagando dinero por IA, directamente. Todos los meses. OpenAI acaba de anunciarlo hace 2 días. 1 millón de clientes empresariales usando ChatGPT for Work o su API, más 7 millones de licencias activas. Un aumento del 40% en solo 2 meses. ¿Sabes qué significa eso? Que la curva de adopción aceleró. No creció, aceleró. La realidad, hace 2 años las empresas dudaban. ¿Es seguro? ¿Qué pasa con mis datos? ¿Esto es una moda? Ahora esas preguntas ya no existen. Pasaron de deberíamos a cómo en meses. Y aquí está lo juicy. Esas empresas necesitan consultores para implementar esto. ¿Te imaginas? Una pyme que usa Shopify, que vende en línea, que no tiene AI, ahora va a necesitar alguien que integre IA en sus procesos. Alguien que optimice costos. Alguien que entrene al equipo. Alguien que evite que les robe IA a los clientes. Eso es dinero directo. Recurrente, mensual. Aquí es donde se pone turbio. La Unión Europea pasó 2 años diseñando la ley de IA más estricta del mundo. Regulación de alto riesgo, sanciones masivas, castigos brutales. Era la lanza del mundo para defender a los ciudadanos contra megacorporaciones. Hace 2 días, la Comisión Europea anunció que la retrasan, oficialmente, hasta diciembre de 2027. ¿Por qué? Presión de USA. Presión de las megatech Meta, Google, Amazon celebran públicamente. La realidad. Esto abre una ventana de 18 meses donde todo vale en Europa. Mientras otras regiones tienen regulación estricta, Europa con 450 millones de personas se convierte en sandbox. ¿Qué significa para ti? Empresas europeas van a invertir brutalmente en IA ahora. Van a necesitar consultores urgentemente. La competencia global va a enfocarse en Europa. Los precios por consultoría van a subir. Esto es 2024 a 2027 siendo el tiempo de oro para consultores de IA en el viejo continente. Y en Latinoamérica y USA, la regulación es más laxa. Así que ahora mismo si tienes expertise en IA más negocios, tienes demanda en 3 mercados simultáneamente. Microsoft acaba de hacer un anuncio que la mayoría no entendió. En 2028 habrá 1.300 millones de agentes de IA en el mundo. ¿Qué es un agente? No es un chatbot, no es un copilot, es una IA que recibe una instrucción, accede a tus datos internos,
Ejecuta pasos sin que tú intervengas. Completa el trabajo de principio a fin. Ejemplo, tú dices, crea una campaña de marketing para nuestro nuevo producto. El agente analiza tu público histórico. Genera 3 creativos. Presupuesta gastos. La lanza automáticamente. Te reporta resultados. Todo sin que muevas un dedo. La realidad. La mayoría de negocios usan copilots, ChatGPT, Gemini como ayudantes. Eso está bien. Pero la siguiente ola es agentes autónomos que ejecutan trabajos completos. Microsoft mostró en Ignite 2025 que Word, Excel y PowerPoint ya tienen agentes integrados. Significa, tu asistente puede escribir informes sin tú tocar, puede hacer análisis de datos sin tu intervención, puede crear presentaciones con tus datos. Impacto: si tu empresa no adopta agentes IA en 2026, tu competencia que sí la adopte va a procesar 10 veces más solicitudes, atender clientes 24/7 sin personal, reducir costos operativos 40 a 60%. Resultado: quiebra, literal. Aquí te voy a ser honesto. Todo esto suena excelente si eres vendedor de IA, consultor o especialista. Pero hay un problema que nadie menciona. La carrera de infraestructura que Meta y Microsoft están gastando, eso cuesta dinero. Mucho dinero. Y alguien tiene que pagarlo. ¿Quién? Tú. La realidad. Cuando las megacorporaciones invierten 600.000 millones en infraestructura, esperan retorno. Y ese retorno sale de precios más altos en servicios, menos empleados, más automatización, márgenes de ganancia más brutales. ¿Qué significa? Que la IA va a destruir empleos en áreas donde es fácilmente automatizable. Servicio al cliente reemplazado por agentes. Análisis de datos automatizado. Redacción de contenido básico, ChatGPT hace eso. Data entry, nunca más. Pero, y esto es importante, va a crear empleos en consultoría de IA, especializaciones técnicas, prompts, fine tuning, gestión de agentes, ética y gobernanza de IA, estrategia de transformación. El mensaje: si tú trabajas en algo que puede ser automatizado en 2026, el tiempo es ahora para pivotear, aprender IA, entender cómo se implementa, volverse indispensable. Esta semana sucedieron 3 eventos monumentales. Número 1. La infraestructura de IA ya se está construyendo. Meta, eso igual a dinero para consultores y especialistas. Número 2. 1 millón de empresas IA usan IA generativa. La adopción aceleró. Eso igual a urgencia para empresas. Oportunidad para ti. Número 3. La regulación en Europa se retrasa. Ventana de 18 meses igual a momento perfecto para moverse. Más 2 realidades. La IA agéntica es la siguiente ola, no es copilots, son máquinas autónomas que ejecutan trabajos. Quien no se adapte en 2026 queda fuera. Pero hay oportunidad. Si hoy estás en un trabajo automatizable, tienes meses para pivotear hacia IA consultoría, especialización técnica o estrategia. Y aquí viene lo importante. Esta información que escuchaste, 90% de las personas no la tiene. Todavía están viendo videos sobre cómo usar ChatGPT. Tú ya estás aquí entendiendo dónde está el dinero. Tu próximo paso. No es complicado. 3 cosas. Si tienes un negocio, identifica una tarea que se repita todos los días. Descubre cómo un agente IA puede hacerla. Implementa. Mide ROI. Escala. Si trabajas en una empresa, habla con tu jefe sobre agentes IA. Muéstrale casos reales. Indeed, más 20%. Lowe's con 1,700 tiendas. Proponte como la persona que lo implementa. Si eres freelancer, consultor, especialízate en agentes IA, no en conocer IA, en implementar agentes que generen dinero. Eso es lo que las empresas van a pagar caro en 2026. Primero, si este podcast te resultó útil, ayúdame ahora mismo. Haz 2 cosas rápido. Dale follow en tu plataforma Spotify, Apple, YouTube. Comparte este episodio con alguien que necesite entender esto. Un emprendedor, un consultor, alguien que quiera adaptarse. Segundo, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas 3 noticias te impactó más? Entra a Spotify, baja a la sección de comentarios y dime. Leeré todos, no bromeo. La IA no es el futuro.
es el presente. Y las empresas que no lo entiendan en 2026 van a quedar rezagadas. Tú ya lo entiendes. Ahora es tiempo de actuar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a profundizar en cómo implementar tu primer agente IA sin código. Soy Andrés Rey. Hasta la próxima.